El capítulo, este tema corresponde a capítulo 4 del texto que estamos siguiendo, texto guía. Capítulo 4. Variables aleatorias continuas. Entonces, como en el caso del capítulo 3, que se refería a variables discretas, aquí en el capítulo 4 vamos a ver unas generalidades de lo que es, de cómo se define una variable continua, su función de probabilidad, su función de distribución. Bueno, acá en el caso continuo no se le llama función de probabilidad, sino función de densidad, su función de distribución, cómo se define la media y la varianza para una variable continua. Y posteriormente vamos a ver unos modelos continuos de probabilidad de uso frecuente. Y bueno, al final unas aproximaciones, algunas de las variables que vimos de discretas se pueden aproximar sus probabilidades usando una variable continua que es la normal. Vamos a ver esas aproximaciones. Bien, entonces iniciamos con las generalidades de lo que es una variable continua. Dice que una variable aleatoria continua es una variable aleatoria cuyo rango contiene un intervalo de números reales. Las discretas, que acabamos de ver el capítulo anterior, ayer terminamos, las variables discretas, el rango o es un conjunto finito o es un conjunto infinito pero contable de elementos. Las continuas, su rango es un intervalo de números reales. O sea, es un conjunto, un subconjunto de los números reales. Un subconjunto de los reales, ¿no? Es decir, no son solo enteros, no es un conjunto finito, no es un conjunto contable, sino que es un subconjunto de números reales. Ejemplos de variables que se pueden considerar de naturaleza continua: el tiempo, las longitudes, la temperatura, el voltaje, la corriente eléctrica, por ejemplo, la humedad. Esas son ejemplos de variables continuas, es decir, cuyo rango es un subconjunto de los números reales. ¿Cómo vamos a calcular probabilidades? O sea, el objetivo sigue siendo el mismo. Dado una variable, en este caso ahora de naturaleza continua, ¿cómo calcular probabilidades con respecto a esa variable? Pues la probabilidad que la variable continua esté por encima de tal valor, que esté por debajo de tal valor o que esté entre tal y tal valor. Bueno, en el caso de las variables continuas ya no podemos, como su rango es un número, su rango es un conjunto que es infinito, que es denso, no vamos a tener una fórmula o una tabla que nos dé para cada valor de su rango, nos dé una probabilidad, o una función que para cada valor de su rango me dé una probabilidad, porque en este caso el rango es un conjunto que es infinito, no contable. Es un subconjunto de los números reales. Entonces, lo que hacemos es que para las variables continuas tenemos un modelo que es una función que me va a caracterizar las probabilidades para esa variable. A esa función se le conoce como función de densidad. Función de densidad. Esa función de densidad es la que me va a permitir
la función de densidad me va a permitir calcular las probabilidades con respecto a una variable aleatoria continua. La función de densidad en las variables continuas es un análogo a la función de probabilidad que veíamos en el caso de las variables discretas. O sea, juegan un papel análogo. La función de probabilidad, la función de densidad. De hecho, en R, cuando uno ve D binom, D pois, D hiper, esa D es precisamente por densidad, por la palabra densidad en inglés, density. Bien, entonces la pregunta del millón es, bueno, para una variable continua, ¿cómo sé yo cuál es la función de densidad? Entonces, para uno determinar, bueno, ¿qué función de densidad uso? La idea es que si yo tengo datos de esa variable que he medido previamente, o sea, tengo datos históricos, una buena forma de encontrar la función de densidad para esa variable es dibujando el histograma de los datos que genera esa variable. El histograma, que aprendimos a hacerlo por allá en el capítulo 1, capítulo de descriptiva, el histograma, recuerden que yo les decía, hay un gráfico que consiste en unir los puntos medios del histograma. Yo los uno con una línea recta y ese gráfico que me resulta ahí, esa línea que me resulta ahí, se le llama polígono de frecuencia. Bueno, la idea con las variables continuas es que si tú pudieras tener más y más datos, de tal manera que los intervalos de clase se vayan haciendo cada vez más y más angosticos, de tal manera que cuando pasemos al límite, ese polígono de frecuencia se va suavizando. Mire que es una curva, que es una línea que es como quebrada, pero a medida que el histograma que las barras del histograma se van haciendo más angosticas, la línea se va como suavizando. Bueno, la idea es como si hiciéramos un paso al límite, cuando el ancho del histograma se haga lo más pequeño posible, esa curva que es el polígono de frecuencia se va suavizando. Y esa curva suave al final es lo que va a hacer la función de densidad. Es decir, que el histograma de los datos me da luces de cuál es la función de densidad que yo debo usar para modelar esos datos. Bien. Por ejemplo, mire, este es un gráfico que es famoso porque desde el primer capítulo estábamos estudiando este gráfico que se llama el histograma, y este es de 80 muestras y de una aleación de aluminio con otro material ahí que le están usando para construir la estructura de los aviones, y están sometiéndolo a prueba. Entonces llevan 80 muestras al laboratorio y registran la resistencia a la tensión de ese material, y ahí teníamos 80 datos y hacíamos el histograma. Esa línea roja que usted ve ahí es la que se conoce como el polígono de frecuencia. Bueno, la idea es que ese polígono de frecuencia me da luces de cómo es la función de densidad. Mire que acá estoy dibujando la función de densidad como una línea suave y continua, ¿no? Que surge a partir de este polígono de frecuencia. Es decir, el polígono de frecuencia me da luces de cuál podría ser la función de densidad para una variable en particular. Por ejemplo, esta es la variable de resistencia a la tensión de ese material, y bueno, uno de estos datos se puede modelar bastante bien por esta curva suave, continua.
Vamos a ver más adelante que esta se le conoce como la campana de Gauss, y cuando una variable aleatoria tiene una distribución con esa función de densidad, se dice que es normal. O sea que ahí podemos utilizar el modelo normal. Bien, entonces, primera idea de hoy es que para calcular probabilidades con variables continuas necesitamos la función de densidad. ¿Cómo hallo esa función de densidad? Bueno, histórico de los datos, hago el histograma y la forma del histograma me da luces de cómo debería ser la función de densidad que debo usar para esa variable en particular. Bueno, y la pregunta del millón, ajá, y una vez tengo la función de densidad, ¿cómo hago para calcular probabilidad? Bueno, entonces, mire, la idea es la siguiente. La probabilidad de que una variable se encuentre en un intervalo, digamos, aquí tengo el intervalo AB, y yo quiero calcular la probabilidad de que la variable continua X se encuentre entre A y B. Entonces, una vez tengo la función de densidad, es muy sencillo. Digamos que esa es la función de densidad. Entonces, para calcular la probabilidad de que la variable se encuentre entre A y B, tú simplemente calculas el área que hay debajo de la gráfica de esa función de densidad sobre el intervalo AB. Y esa área nos va a dar la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre en ese intervalo AB. Esa probabilidad se puede interpretar como una frecuencia. Es decir, si yo mido y mido y mido y mido muchas veces esa variable, entonces la probabilidad de que la variable se encuentre entre A y B me dice con qué frecuencia deben caer los valores de la variable en ese intervalo. Bien, entonces, ojo, una vez se tiene la función de densidad para calcular probabilidad, se calcula el área debajo de la gráfica de la función de densidad y esa área me da la probabilidad de encontrar a la variable en ese intervalo. Entonces, la idea es que las probabilidades, en el caso de las variables continuas, las probabilidades están asociadas con el área debajo de la gráfica de la función de densidad. ¿Ve? Para variables aleatorias continuas, para calcular la probabilidad, entonces yo calculo el área debajo de la gráfica de la función de densidad sobre el intervalo donde quiera yo averiguar la probabilidad. Bien. Obviamente, para calcular esa área, vamos a necesitar algunas herramientas de matemática, ¿no? En algunos casos no se necesita nada sofisticado porque a veces esas áreas son de áreas de figuras que uno conoce normalmente como rectángulos, como triángulos y eso, pero en otros casos se necesita hacer uso de cálculo integral para calcular esas áreas. Bien, entonces esta es la idea. Aquí gráficamente es esto. Suponga que yo tengo una variable continua, X, y yo quiero calcular la probabilidad de que esa variable se encuentre en un intervalo AB. Entonces, si tengo la función de densidad de esa variable, que es esa curva que está ahí, si tengo la función de densidad de esa variable, entonces esa probabilidad se calcula simplemente obteniendo el área debajo de la gráfica de la función de densidad sobre el intervalo AB. Esta área te da la probabilidad de que la variable se encuentre entre A y B. El área debajo de la gráfica. Bien. Eso es. Obviamente,
Si el área debajo de la gráfica me va a dar densidad, entonces tengo que garantizar que esa área no se pase de 1. Y tengo que garantizar que esa área no sea negativa. Por lo tanto, la función de densidad debe cumplir ciertas propiedades. Es decir, no toda función clasifica como función de densidad. No toda función clasifica como función de densidad. Se debe tener, primero, una función de densidad debe cumplir estas dos propiedades básicas. Vean. Primero, que ella debe ser no negativa. No negativa. ¿Ah? Es decir, la gráfica de una función de densidad no puede hacer algo como esto. No, señor. No me sirve. No sirve como función de densidad porque tiene valores en la parte negativa. No sirve como función de densidad. ¿Sí? Una función de densidad debe ser como mínimo 0 y estar por encima de 0. Primera condición. Segunda condición. O sea, la primera condición es que ella no puede ser negativa. Tiene que ser no negativa. 0 o positivo. 0, en el peor de los casos, 0. ¿Sí? Y la otra condición es que debe cumplir una función de densidad es que el área, en este caso, desde menos infinito hasta infinito, el área debajo de la gráfica de la función de densidad debe ser igual a 1. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para garantizar que la probabilidad no se nos pase de 1. Recuerden que no podemos olvidar esas propiedades que tiene la probabilidad, ¿no? Para cualquier evento, una probabilidad es un valor entre 0 y 1. ¿Eh? Entonces, no podemos darnos el lujo de calcular un área y que nos resulte por encima de 1, grave. No sería una probabilidad. Entonces, para que sea una función de densidad válida, se necesita que el área total debajo de la gráfica de la función de densidad sea igual a 1. Bueno, esto otro que está acá, en realidad no es una propiedad como tal, sino es el tercer puntico que está acá, es cómo se calcula probabilidad, ¿no? La probabilidad, mire, la probabilidad de que la variable esté entre A y B se calcula como el área debajo de la gráfica de la función de densidad entre A y B. Entonces, la idea es esta. Aquí tengo mi función de densidad. Aquí tengo el valor de A. Aquí tengo el valor de B. Y para calcular la probabilidad de que la variable se encuentre en ese intervalo entre A y B, yo simplemente calculo esta área. Recuerde, esta área. Ahora, esta área, ¿cómo se calcula? En general, como la integral de A hasta B de la función de densidad. Eso es. Espero que sepa algo de cálculo integral, ¿no? Que ya haya visto algo de cálculo integral, por lo menos las integrales sencillas. Aquí tampoco nos vamos a poner a calcular integrales muy bravas y eso, ¿no? Pero sí por lo menos que conozca algo de cálculo integral y de cálculo integral y las propiedades del cálculo integral y esas cosas. De cálculo, simplemente la función más complicada que vamos a ver para integrar es la exponencial. Que recuerde que la exponencial, la integral es la misma exponencial. Eso es lo más difícil que vas a ver. No se preocupe, no le dé miedo eso. Bien. Listo. Eso es entonces. Función de densidad, una función no negativa,
cuya área total debajo de ella sobre el eje, entre el área entre el eje y igual 0 y la función debe dar 1, el área total, y la probabilidad de que la variable se encuentre en algún intervalo se calcula como el área debajo de esa función sobre ese intervalo. Bueno, la función de distribución, la F mayúscula, ojo que también la definíamos en el caso de las discretas, la F mayúscula, función de distribución, nótese que es una función que nos da probabilidad hacia abajo. Mire que es igual que en el caso discreto. La función F mayúscula en X, en un X sub 0, nos da la probabilidad de que la variable esté por debajo de ese valor X sub 0. Y, mire, se calcula, recuerde que la probabilidad se calcula como un área y el área es una integral. Entonces, mire cómo se calcula la función de distribución. No es más que la integral, en este caso desde menos infinito hasta el valor donde se está evaluando la función de la función de densidad. Eso se llama función de distribución. Recuerde que en el caso discreto, lo veíamos, en el caso discreto no es una integral, sino que es una suma. En el caso discreto es una suma para todos los x menores o iguales que el valor x sub 0 donde ella se está evaluando de la función de densidad, ¿no? Bien, pero acá en el caso continuo es una integral. ¿Sí? En el caso continuo es una integral y en el caso discreto es una suma. Bien, recuerde, función de distribución nos da la probabilidad de que la variable esté por debajo de cierto valor donde la función se evalúa. Acá en el gráfico se está mostrando precisamente, mire el área, esta área es lo que me da la función de distribución, o sea, esa área es la probabilidad esta de acá. Bien, eso es lo que me da la función de distribución. Cuando tú tienes la función de distribución, entonces tú puedes calcular cualquier probabilidad que te pidan con respecto a esa variable continua. ¿De qué manera? De la siguiente manera, mire, cuando te manden a calcular la probabilidad de que la variable se encuentre en un intervalo AB, si tienes la función de distribución, acá, si tienes la función de distribución, entonces simplemente evalúa la función de distribución en el límite superior del intervalo menos la función de distribución evaluada en el límite inferior del intervalo. Eso nos da la probabilidad de que la función se encuentre entre A y B. Es decir, que si yo tengo la distribución, tú puedes calcular probabilidades de esa manera. Función de distribución en el límite superior del intervalo menos función de distribución en el límite inferior. ¿Sí? Eso es el uso de la función de distribución. Ojo que esta función de distribución es la que trae R programada como P, por ejemplo, en el caso de la uniforme es P unif. Vamos a ver la distribución uniforme. P unif. Entonces, esa P lo que nos da es la distribución, como en el caso discreto también. Recuerden que en el caso discreto, P binom me da la densidad, la función de probabilidad puntual para una binomial, mientras que P binom me da la acumulada. Me da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que X, que ese X donde evalúo a la P binom. Bueno, acá las funciones P nos van a dar esta función F mayúscula, que es la función de distribución. Bien, mire, ¿cómo es que funciona la cosa? Mire, esta área roja, mire, acá está B, y esa área roja es la función de distribución evaluada en ese B. ¿Sí? Toda el área roja es la distribución evaluada en B. Si yo estoy interesado en el área entre A y B,
Entonces yo me consigo el valor de la distribución en A, ¿sí?, que es la parte azul, valor de la distribución en A, que es la parte azul, y al área roja que tenía ahí, le resto el área azul, y eso me da el área entre A y B. Así es que funciona la función de distribución. Esa es la fórmula que tengo ahí gráficamente. El área gris ahí, en ese gráfico, sería la probabilidad, el área entre A y B, que nos da la probabilidad de que la variable se encuentre entre esos dos valores, ¿no? Recuerde que X está jugando aquí en este eje. Entonces me están preguntando por la probabilidad de que X se encuentre ahí entre esos dos valores. Recuerde que eso es el área debajo de la función de densidad, ¿sí?, que si tengo la función de distribución, la F mayúscula, tengo la forma de calcularla de una manera muy fácil. Mire, vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo, simplemente ejemplo de libro para ilustrar los conceptos. Ya después vamos a ver algunas variables aleatorias que se usan bastante, pero este es como para ilustrar el concepto de función de densidad y cómo calculo probabilidades y esta cosa. Mire, dice, suponga que tenemos una variable aleatoria X que tiene una función de densidad dada por esta, mire, f de x, la f minúscula, función de densidad. Dice 3/8 de x cuadrado para cuando x esté entre 0 y 2 y es 0 en cualquier otro punto de los reales. Esta es una función que está definida en todos los reales. Mira, si tú haces una gráfica de esa función, mira la forma de la función, 3/8 de x cuadrado. Eso es una parábola, ¿sí? O sea, la función y igual a 3/8 de x cuadrado es una parábola. Como ese coeficiente 3/8 es positivo, abre hacia arriba. Y me dice, pero es una parábola entre 0 y 2. Y dice, fuera del intervalo, digamos que por aquí está 2. Por aquí está 2. Aquí está el 0. Entre 0 y 2 es una parábola. Vamos a dibujarla con otro color aquí. Es eso. Entre 0 y 2, una parábola. Me quedó maluca. Bueno, esa es la idea. Una parábola entre 0 y 2. ¿Bien? Y antes de 0 y después de 2 es 0, va por 0. O sea, la función viene algo así como esto. Y aquí va así. ¿Listo? Ahí está. Esa sería la función de densidad. Esa sería la gráfica, ¿no? De la función de densidad que me están dando en ese ejemplo. Ahora. Bien, entonces me dice, calcule la probabilidad de que esa variable aleatoria que tiene esa función de densidad se encuentre entre 1 y 2. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que me están pidiendo? Mire, aquí, digamos que aquí está el 1, más o menos en el centro de... Aquí está el 1, acá está 2, y me dicen, calcule la probabilidad. Recuerde que aquí en este eje está la variable aleatoria X, y me dicen, calcule la probabilidad de que la variable X se encuentre entre 1 y 2. Bueno, sencillo tenemos que calcular esa área debajo de la gráfica de la función de densidad entre los valores 1 y 2. Y eso me daría la probabilidad de que X se encuentre entre 1 y 2. ¿Ya? O sea, esa área me da esta probabilidad. Bien, eso es. Entonces, miren, bueno, ya recuerden cómo se calcula esa probabilidad. Sencillo.
tenemos que calcular la integral, hacerlo aquí, aunque ya lo tengo ahí solucionado, pero vamos a hacerlo a pulmón aquí, mire. Tienes que calcular la integral entre 0 y 2 de la función esa, perdón, entre 0 y 2 no, entre 1 y 2, porque me están pidiendo la probabilidad de que la variable se encuentre entre 1 y 2. Entonces es el área debajo de la gráfica de la función de densidad entre 1 y 2. Es la integral desde 1 hasta 2 de la función de densidad de x. Y eso es la integral de 1 a 2 de 3 octavos de x cuadrado de x. Y eso es igual. Ese 3 octavos sale, una constante, la integral de 1 a 2 de x cuadrado de x. Recuerde que esa integral de x cuadrado de x es x a la 3 sobre 3, o sea que me queda 3 octavos de x a la 3 sobre 3 evaluada entre 1 y 2. Este 3 se puede ir con este y me queda un octavo. Queda un octavo de x a la 3 evaluado de 1 a 2, que sería un octavo. Entonces pongo primero a 2, evalúo en 2, o sea, 2 a la 3 menos 1 a la 3. Ahí estoy evaluando en 2 menos la integral evaluada, menos ese valor x a la 3 evaluado en 1. Eso da 8 menos 1, 7. El total es que eso nos da 7 octavos. Y esa sería la probabilidad de que la variable se encuentre entre 1 y 2. 7 octavos. ¿Bien? Eso es. Así se calcula entonces esa probabilidad para el caso continuo con una variable aleatoria que tenga esa distribución de probabilidad. ¿Cómo se interpreta ese 7 octavos, muchachos? No, nunca se le olvide eso. Es que esos valores me dicen algo. Entonces, la idea es que si yo tengo una variable con esa función de densidad, y si yo empiezo a tomar mediciones de esa variable, es decir, a registrar valores de esa variable, si esa variable efectivamente tiene esa función de densidad, entonces 7 octavos de los valores que yo registre para esa variable deben quedar entre 1 y 2. 7 octavos deben quedar entre 1 y 2. ¿Ya? Por ejemplo, si lo hago 800 veces, 7 octavos de 800 es 700. 700 valores registrados para esa variable deben quedar entre 1 y 2. ¿Sí? Es aproximadamente. Recuerde que eso es aleatorio, pero esa es la idea. Y un octavo debe quedar entre 0 y 1, ¿no? Que es lo que hace falta para... Recuerde que todo eso, toda el área debe dar 1. Mire que en este caso esta variable, por encima de 2, el área es 0, y por debajo de 0 el área es 0. O sea que los únicos valores donde la única región donde hay probabilidad distinta de 0 es entre 0 y 2. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de tú encontrar un valor de esa variable por debajo de 0? 0. ¿Por qué? Porque el área en cualquier intervalo antes de 0 me da 0. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar algún valor de esa variable por encima de 2? 0 también. Porque el área sobre cualquier intervalo por encima de 2 es 0 también. Entonces, el único sector donde encuentro probabilidades que son distintas de 0 es entre 0 y 2. Entonces, recuerde, esas probabilidades las puedo interpretar como una frecuencia, ¿no? Es si yo repito el experimento y si efectivamente la variable tiene esa densidad, entonces a ese valor me está diciendo cómo debe ser el comportamiento de los datos que yo registro a partir de esa variable. En este caso me dice 7 octavos de los datos deberían estar entre 1 y 2. Bien, listo, miren. Me dice, calcule
la F mayúscula en 1.5. La F mayúscula en 1.5. Ahí está, bien. La F mayúscula en 1.5. Recuerde, por definición, muchachos, por definición, esta F mayúscula es la integral desde menos infinito hasta el valor donde se evalúa F mayúscula, que es 1.5, de la función de densidad, o sea, de la F minúscula, de X. Eso es, por definición, esa F mayúscula. ¿Sí? Listo. Mire, siendo estrictos aquí, siendo rigurosos, tenemos que partir esto en dos. ¿Por qué? Porque la función de densidad antes de 0 tiene un valor, después de 0 tiene otro valor, y después entre 0 y 2 tiene otro valor, y después de 2 tiene otro valor, 0. ¿Sí? La densidad. Entonces, esto estrictamente hablando tendríamos que partirlo así. La integral desde menos infinito hasta 0 de la función de densidad de X, más la integral de 0 a 1.5 de la función de densidad de X. Pero bueno, recuerde, entre menos infinito y 0, esa función de densidad vale 0, por lo tanto la integral es 0. ¿Sí? La integral es 0 porque la función de densidad antes de 0 va por 0. Recuerde el gráfico de la función de densidad. Ahí está. Mire que antes de 0 la función de densidad es 0 y por lo tanto cualquier área ahí sería 0. Bien, entonces esta integral da 0. Y entre 0 y 1.5, esta función vale 3/8 de x cuadrado. 3/8 de x cuadrado. Entonces acá sería esta función de distribución, nos quedaría simplemente la integral de 0 a 1.5 de, voy a sacar 3/8 enseguida, de 3/8 de x cuadrado de x. ¿Bien? Y eso es 3/8 de x a la 3 sobre 3 evaluada de 0 a 1.5. Este 3 se va con este y sería 1.5 elevado a la 3 sobre 8 menos 0 elevado a la 3 sobre 8. Al final es 1.5 a la 3 sobre 8. Eso sería, entonces, igual a 1.5 elevado a la 3 sobre 8. Bueno, lo que eso de. Esa es la función de distribución. Función de distribución. Bien, acá está. ¿Ven? Bueno, ahí está. 1.5 elevado a la 3 sobre 8 menos 0 elevado a la 3 sobre 8. Recuerde que eso 0 elevado a la 3 da 0, que es simplemente 1.5 a la 3 sobre 8, que nos da 0.42. 0.4218. ¿Eso qué significa? 0.4218 es la probabilidad. Recuerde que esta función F mayúscula lo que te da es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el valor ese donde ella se está evaluando, menor o igual que 1.5. Lo que me está diciendo este valor es que el 42.18, casi 42.2% de las observaciones que yo tome de esa variable deben estar por debajo de 1.5. El 42% debe estar por debajo de 1.5. Bueno, mire, aquí me piden que obtenga la función de distribución en forma general. Está como ejercicio, pero voy a hacerlo acá para que vea usted cómo opera esto. Vamos a hacerlo acá. Es decir, mire que yo ahí evalué la función de distribución en 1.5, pero ahora me dice, dame la función de distribución en cualquier X, para cualquier X real. Entonces, mire, la función de distribución, recuerde que la función de densidad
Vamos a escribirla acá para no estar regresando allá. La función de densidad para la f sub x de x es a 3/8 de x cuadrado para x entre 0 y 2. No me acuerdo si está con intervalo cerrado o abierto. Igual, en este caso no está con intervalo cerrado. En este caso no como estamos en variables continuas, no implica que el intervalo sea cerrado o abierto. Las probabilidades van a dar las mismas. Y dice que es 0 en cualquier otra parte. Bueno, es 0 si x pertenece a los reales quitándole ese intervalo. Si x pertenece a los reales menos el intervalo 0 o 2. ¿Ah? Eso es. En cualquier otro punto que no sea, que no esté en el intervalo 0,2, la función de densidad va a aparecer. Entonces me dice, halle la función de distribución en forma general para cualquier x. Entonces, en este caso, recordemos el gráfico de esta función que tiene esta forma aquí de rapidez. Vamos a hacerlo aquí. El gráfico de esta función es algo como esto, mire. ¿Ah? Digamos que aquí está, no sé, por aquí está 2, aquí está 0. Antes de 2, antes de 0, viene arrastrándose por aquí por el eje. Después de 2, se arrastra por el eje. Y entre 0 y 2 es esa parábola. Ahí está. Esa es la función de densidad. Bien, una parábola. Entonces dice, obtenga la distribución. Entonces recuerde, la distribución, en este caso tenemos que partirla en 3 pedazos. Antes de 0, entre 0 y 2 y después de 0. Es decir, vamos a tomar un x cualquiera antes de 0 y vemos cómo es la función de distribución en ese x antes de 0. Tomamos un x cualquiera entre 0 y 2 y vemos qué forma tiene la distribución ahí. Y después tomamos un x que esté por encima de 2 y miramos cómo es la distribución. O sea, eso es así por la forma como está la función de densidad. Bien, entonces vamos a ver, mire, es sencillo, vea. La función de distribución, la f mayúscula, recuerde que la f mayúscula no es más que el área debajo de la gráfica. Bueno, vamos a ser más preciso. Si x está antes de 0, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si x está antes de 0. Entonces recuerde, es un x cualquiera por aquí, por este sitio, por acá. Un x cualquiera por aquí, antes de 0. Cualquier x antes de 0. Entonces, ¿qué pasa con un x antes de 0? Pasa que la función de distribución, la f mayúscula, como ella es el área debajo de la gráfica, desde menos infinito hasta ese valor x que está antes de 0, ya usted podrá imaginarse que esa función de distribución ahí en ese x es 0. ¿Por qué 0? Porque es el área debajo de la gráfica. Y la gráfica ahí viene simplemente arrastrándose por el eje, no hay área debajo de la gráfica, porque la función de densidad es 0. Recuerde, es la integral desde menos infinito hasta ese x de la función de densidad, pero es que la función de densidad y es 0. O sea, sería la integral desde menos infinito hasta x de 0, que es 0. Listo. Una vez paso a tomar un x por encima de 0, pero menor que 2, voy a tomar un x cualquiera por acá. O sea, si x está entre... Si x es cualquier valor entre 0 y 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la función de distribución ahí? La función de distribución ahí vendría siendo la integral desde menos infinito hasta ese valor x
de la función de densidad, voy a cambiarle aquí de u para no confundir los dos x, f de u de u. Para que me quede en términos de x. Bien, pero recuerde, entre menos infinito y cero, esto tenemos que partirlo, esto es igual a la integral desde menos infinito hasta cero. Ojo que ahí estoy aplicando propiedades de las integrales, ¿no? Si tú tienes tienes A, B y C, o sea, B está entre A y C, la integral de A a C la puedes partir como la integral de A hasta B más la integral de B hasta C. Eso es lo que se está aplicando ahí. Entonces, mira, es la integral de menos infinito hasta cero de la función de densidad ahí, es, ojo, f de u, más la integral de 0 a x de la función de densidad ahí, f de u. Listo, pero recuerde que esto es cero. ¿Por qué? Porque esta bendita función ahí en ese intervalo es cero. O sea, ese es cero. Bien, y acá sería la integral de 0 a x de la función de densidad entre 0 y x. Ojo que 0, que entre 0 y 2, nótese que x es menor o igual que 2. Entonces, ahí en ese intervalo la función vale 3/8 de x cuadrado. O en este caso, 3/8 sería 3/8 de u cuadrado de u. Entonces, saco el 3/8 y nos da, y nos queda la integral de 0 a x de u cuadrado de u, que eso es u a la 3 sobre 3, ¿cierto? U a la 3 sobre 3 sería la integral. Entonces sería 3/8 de u a la 3 sobre 3. Este 3 se va con este, evaluándolo de 0 a x. Y esto es igual a x a la 3 sobre 8. Bueno, x a la 3, x, todo esto sobre 8, menos 0 a la 3, ¿cierto? Y esto sería x a la 3 sobre 8. Es decir, que cuando x esté entre 0 y 2, la función de distribución vale x a la 3 sobre 8. Bien, vamos a irla escribiendo acá, miren. Vamos a irla escribiendo acá. F, la F mayúscula. F mayúscula de x en x es igual a 0 si x está antes de 0. Es x a la 3 sobre 8 si el x está entre 0 y 2. Listo. ¿Qué pasa si el x es mayor que 2? ¿Qué pasa si el x es mayor que 2? Entonces recuerde, es sencillo también. Cuando tú pasas de 2, recuerde que cuando, por ejemplo, tomas un x aquí, vamos a tomar un x aquí, y entonces yo voy a evaluar la función de distribución, la f mayúscula, hasta ese x. Recuerde que la f mayúscula lo que da es el área debajo de la gráfica sobre ese intervalo, ¿tá? Si x está después que 2, el área total, mire, aquí antes de 0, 0. Después de 2, 0. Eso significa que el área de esta región de aquí debe ser 1, porque si no, no es una función de densidad, porque recuerde que la propiedad que tiene la función de densidad es que toda el área, desde menos infinito a infinito, debe ser 1. Si después de 2 tengo 0 y antes de 0 tengo 0 en área, entonces esa porción de 0 a 2 debe tener 1 como área. De tal manera que recuerde que la función de distribución evaluada aquí me da el área hacia abajo, que es la probabilidad menor, la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Ahora, ¿cuánto es esa área hacia abajo? 1. O sea que
La función de distribución sería igual a 1 en el caso de que X sea mayor que 2. ¿Aló? Sí. Hola, bien, Yuri. Estoy en clase ahora, ¿oíste? Si quieres, te devuelvo la llamada más tarde o me llamas más tarde, por ahí tipo 8. Ah, perfecto, pero que te dije que en estos momentos estaba libre. No, bueno. Bien. Entonces sería, la función de distribución tiene esa forma, mire. 0, 0, si X es menor que 0. 3 octavos de, perdón, X a la 3 sobre 8, si X está entre 0 y 2. Y 1 para cualquier X mayor que 2. ¿No? Bien. ¿Cómo sería la gráfica de esa función de distribución? Sería algo así, vamos a imaginarlo. Miren que está en función de y igual a x a la 3, que recuerde la función y igual a x a la 3, que eso es famosa en cálculo 1, ¿no? Uno la grafica bastante. Vamos a ver si nos la podemos hacer un bosquejito aquí de cómo sería esa función, la gráfica de esa función de distribución. Miren, vamos a dibujarla aquí con rojo. Antes de 0 viene arrastrándose por 0. Antes de 0 viene arrastrándose por 0. Vamos a ampliarlo un poquito. Antes de 0, arrastrándose por 0. ¿Sí? De 0 a 2 es X, es un octavo de X a la 3. Ese un octavo lo que hace es, pero la forma, recuerde que la función de y igual a X a la 3 es algo como esto, ¿no? Algo así. ¿Sí? Ese un octavo, pues lo que hace es encoger un poquito o ampliar un poquito, pero la forma sigue siendo la misma, ¿no? O sea que para... Aquí sería algo así como esto. Ah, me quedó maluco. Es algo como esto. ¿Sí? Es esa parte de la función y igual a x a la 3. Algo así como eso. ¿Listo? Esa parte roja. Aquí está 2. Y después de 2 se mantiene constante en 1. Ahí está. Ese sería un bosquejo de la gráfica de esa función de distribución. ¿Bien? Muchachos, recuerden, ajá, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, si yo te pido, oye, calcúlame cualquier probabilidad que yo te pida, tú la puedes calcular si ya tienes esta función de distribución. Por ejemplo, la que hicimos ahora rato, calcúlame la probabilidad de que la variable esté entre 1 y 2. La probabilidad de que la variable esté entre 1 y 2, usando la función de distribución. Entonces es sencillo, miren, vamos a hacerlo aquí. Me dice, calcule esta probabilidad. La probabilidad de que nuestra variable con esa función de densidad esté entre 1 y 2. Lo que hemos dicho allá en la presentación anterior es que si tú tienes la función de distribución, calcular esa probabilidad es muy sencillo. Mira, es evalúa la distribución en 2 y réstale la distribución en el inferior. Entonces, la distribución en 2 es, recuerda que aquí tenemos, mire, la distribución evaluada en 2 es x a la 3, en 2 tiene esta forma, ¿no? X a la 3 sobre 8. O sea, sería 2 a la 3 sobre 8. Menos la distribución en 1, que sería 1 a la 3 sobre 8. 2 a la 3 sobre 8 es 8 sobre 8. ¿Sí? 8 sobre 8 menos 1 a la 3
es 1 menos, y eso nos da 7 octavos, que fue lo que nos dio allá, ¿no? Nos dio allá. Es decir, que si ya yo tengo la función de distribución, pues es muy fácil encontrar 7 octavos. Es muy fácil encontrar probabilidad, ¿no? Por ejemplo, si te preguntaran, calcule la probabilidad de que esa variable X con esa función de densidad sea menor o igual que 0.5. Ah, fácil. Eso es lo que me da la distribución. Entonces simplemente evalúa la distribución en 0.5. Ahora, ¿cuánto es la distribución en 0.5? En 0.5 también vale X a la 3 sobre 8. Entonces sería 0.5 elevado a la 3 sobre 8. Ese sería el valor de la probabilidad de que la variable esté por debajo de 0.5. Bien, eso es. Esa es la ilustración de lo que es la función de densidad y la función de distribución. En forma general, para un ejemplo, cualquier. Miren, las variables continuas también tienen promedio y tienen lo que nosotros le llamamos promedio o media o valor esperado también. ¿Cómo se define el valor esperado o promedio de una variable aleatoria continua? Mire, aquí está la definición. Si X es una variable aleatoria continua que tiene una función de densidad f de x, f sub x de x, una función de densidad f sub x de x, el valor esperado o media, que lo vamos a simbolizar como mu x o como e de x, se define de esta forma, mire, como esta integral. Es la integral desde menos infinito hasta infinito de x multiplicada por la función de densidad. X por f de x de x. Eso se llama valor esperado o promedio de la variable aleatoria. Mire que es análogo al caso discreto. Recuerde que en el caso discreto el valor esperado se halla x multiplicando por la función de probabilidad, sumando eso. Acá es lo mismo, pero con la integral y la función de densidad. Es análogo. Bueno, si esa integral existe, hay veces, recuerde que hay algunas integrales que no existen, ¿no? En el caso, si existe la integral, pues existe el promedio y valor esperado. Si no existe, ni modo. Se dice que hay algunas variables que no tienen que no les puedes encontrar esa integral. Bien, pero no se preocupe que en el caso, todos los ejemplos que vamos a ver, esa integral sí existe para nosotros en los ejemplos que vamos a ver. Bien. Ejemplo. Bueno, antes del ejemplo. Propiedades del valor esperado. Bueno, estas propiedades se derivan de las propiedades de la integral, ¿no? Mire que el valor esperado de una constante es la misma constante. El valor esperado de una constante por una variable es la constante por el valor esperado de la variable. El valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados. Estas propiedades se deducen de las propiedades de la integral. Nótese que ese valor esperado es una integral. Es una integral. Entonces, eso es. Bueno, antes de ver un ejemplo, vamos a ver la varianza para una variable aleatoria continua. Se define así, mire. Sea x una variable aleatoria continua con función de densidad f sub x de x. Y bueno, se asume que ya tiene un valor esperado mu, que ya sabemos cómo se calcula. Mu de x se calcula en la definición anterior, ya sabemos cómo se calcula eso. Mire, la varianza se define también como una integral desde menos infinito hasta infinito. Mire, x menos el valor esperado se eleva al cuadrado y se multiplica por la función de densidad y se integra eso. Esa es la varianza. Es la integral
de x menos mu x al cuadrado por la función de densidad. Esa integral nos da la varianza. La raíz cuadrada de esto se llama desviación estándar. Tú le sacas la raíz cuadrada a eso y ahí obtiene la desviación estándar de la variable aleatoria. ¿Ya? Bien, vamos a ver un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo. Propiedades de la varianza. Mire, esta me gusta, esta primera propiedad, porque a veces es más fácil calcularla de esta forma, a usar esta propiedad que calcularla directamente, porque mire que acá hay algo elevado al cuadrado y se está multiplicando por la función de densidad. Entonces, esta integral, este término se puede volver un poco complejo para trabajarlo y calcular esas integrales. Entonces, a veces sale más sencillo utilizando esta propiedad. Mire, e de x cuadrado, definición, que es e de x cuadrado. Por definición, es la integral desde menos infinito hasta infinito de x cuadrado por la función de densidad de x. Eso es e de x cuadrado. Y de manera similar, muchachos, mejor dicho, e de x a la n. ¿Sí? Si quieres calcular ese valor esperado, es eso, la integral desde menos infinito hasta infinito de x a la n por la función de densidad. En general, muchachos, el valor esperado de una función de la variable aleatoria, cualquiera sea la función, es la integral desde menos infinito hasta infinito de la función por la función de densidad de la variable de x. Eso es. Bueno, pero nosotros vamos a usar el e de x cuadrado, que es x cuadrado por la función de densidad. Bien, entonces mire, lo que dice la propiedad es, para calcular la varianza, calcúlate el valor esperado de x cuadrado. Calcula el valor esperado de x cuadrado por mediante esta fórmula y a eso réstale el valor esperado de x al cuadrado. El valor esperado de x es el promedio o la media que acabamos de dar la fórmula hace unos minuticos. Otra propiedad de la varianza es que, mira, cuando tú tienes una transformación lineal de x, de la variable aleatoria, la varianza queda elevada, queda multiplicada por la constante esta al cuadrado. Nótese que la b desaparece. Porque cuando tú le sumas algo a una variable, lo que hace es trasladar los valores y la posición relativa de ellos se mantiene igual. Es decir, que el hecho de trasladarla hacia arriba o hacia abajo no va a cambiar la varianza, porque recuerde que la varianza es una medida de la posición relativa de los datos con respecto a la media. Entonces, si tú trasladas para arriba o trasladas para abajo, la posición relativa de los datos se mantiene y la varianza no cambia. Por eso es que ahí desaparece la B. Sin embargo, cuando multiplicas por una constante una variable, lo que haces es, dependiendo de si la variable es mayor que 1 o no, si es mayor que 1, se expanden los datos y la varianza aumenta. Y si es menor que 1, lo que hace es contraer los datos y la varianza disminuiría. Y bueno, esa expansión o contracción, mira que hace que la varianza quede multiplicada, la varianza original quede multiplicada por la constante al cuadrado. Bien, y otra propiedad que tiene la varianza es que la varianza de una combinación lineal, nótese que esta es una combinación lineal acá. Tengo dos variables aleatorias independientes. Mire que tengo c por x más o menos, puede ser con más o puede ser con menos, d por y la varianza de esa transformación. Mire que la constante sale al cuadrado, la de x sale al cuadrado, la constante de y sale al cuadrado, y aquí sea más o sea menos aquí, acá siempre va a ser más. ¿Ah? Ojo con eso.
sea más o sea menos, aquí siempre va a ser más la suma de esas dos cosas. Ojo, eso evita, imagínese usted que aquí haya un signo menos grave, porque si esto de acá me da más grande que esto, me quedaría negativo y la varianza no puede ser negativa, ¿no? Entonces, ojo con eso. Bien. Ahora sí, ejemplo. Con el mismo ejemplo anterior. Tengo una variable aleatoria que tiene esa función de densidad dada por esta 3 octavos de x cuadrado en 0,2. Me dicen, calcule el valor esperado de x. Bien, miren, muchachos. Definición, por definición, este valor esperado de x es la integral desde menos infinito hasta infinito de x por f sub x de x. ¿Bien? Eso es. Pero recuerde, por la forma como está definida la función de densidad, esto hay que partirlo así. La integral desde menos infinito hasta cero de la función de densidad de x, más la integral de 0 a 2 de la función de densidad, más de x, más la integral de 2 hasta más infinito de la función de densidad de x. Recuerde que antes de 0, esta función de densidad vale 0. Después de 2, esta función de densidad vale 0. O sea que esto nos da 0, 0. Y simplemente tenemos que defendernos con esta parte de acá. Que aquí entre 0 y 2, recuerde que esta función es 3 octavos de x cuadrado. O sea, sería la integral de 0 a 2 de 3 octavos de x cuadrado. Uy, muchachos, la embarré. Mire, aquí me faltó el x. Recuerde, x por f de x. O sea, aquí me faltó el x, aquí me faltó el x y aquí me faltó el x. Ese es x por f de x. Es la definición de valor esperado. O sea que aquí sería 3 octavos de x por 3 octavos de x cuadrado de x, que nos daría 3 octavos de x a la 3 de x. Sería 3 octavos de x a la 3 de x. Igual. Saca 3 octavos y nos quedaría la integral de 0 a 2 de x a la 3 de x. Bien, sería 3 octavos de x a la 4 sobre 4, ¿no? Evaluada de 0 a 2. Eso es 3 octavos de 2 a la 4. 2 a la 4. Menos 0 a la 4, ¿no? 2 a la 4 menos 0 a la 4. Todo esto sobre 4. Bueno, recuerde que 0 a la 4 es 0. En definitiva, esto nos da 2 a la 4 es 2 a la 2 por 2 a la 2, como acá abajo está 4, que es 2 a la 2, cancela. Total es que esto nos queda así, muchachos. 3 octavos, y acá nos queda esto por 4. Total es que esto nos da aquí cuarta 1, cuarta 2, 3 medios. Esto nos da 3 medios. Me fui. Nos da 3 medios. Haciendo esa cuenta, 3 medios. Bien, eso es. Ese es el valor esperado. 3 medios. 1.5. Nuevamente, muchachos, recuerden. ¿Qué significa ese 3 medios? ¿Qué significa que el valor esperado sea 3 medios? O la media de esa variable sea 3 medios. O el promedio de esa variable sea 3 medios. Bueno, significa que cuando tú estés recogiendo datos que vengan de ese modelo, los datos que tú registres, si registras muchos datos, los promedias, como ya sabemos promediar, ese promedio de esos datos deben dar muy cercano a 3 medios,
que es el valor teórico. Muy bien. La varianza. Bueno, ahí quedó. La varianza. Vamos a hacerlo usando la... Ahora, por definición, mire, por definición. Vamos a hacerlo primero aquí, a plantearlo como está en la definición. ¿Cómo dice la definición? Que esta es la integral desde menos infinito hasta infinito de x menos el valor esperado, que es 3 medios. Esto se eleva al cuadrado y se multiplica por la función de densidad. Bien. Eso es la varianza, por definición. Mire, recuerde, esto al final nos queda así. La integral de 0 a 2 de x menos 3 medios, eso se eleva al cuadrado, por 3 octavos de x cuadrado de x. Bien. Entonces, bueno, mire, para resolver esa integral, bueno, una forma es elevando esto al cuadrado. El cuadrado de un binomio sería x cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y después multiplico eso por 3 octavos de x cuadrado y eso se me pone una cosa grande ahí. Profe, y sí. Eso no lo hace R, ¿no? Para este modelo así, no. Barro. Pero lo más importante, que son los modelos de mayor uso, sí. Pero este modelo que es como de libro, no. Ya. Vale, ¿Ya? vale. ¿Listo? De hecho, incluso hay unas integrales ahí en los modelos que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en el caso de la normal, que la única manera de hacerlo es con computador, porque es una integral que no tiene solución cerrada, sino que tiene que solucionarse numéricamente. Por ejemplo, para la densidad normal, para encontrar la distribución, por ejemplo, la función f mayúscula de una normal, esa integral no tiene solución cerrada. La única manera de aunque sí tiene solución, no es una solución así que tú encuentres una fórmula, no, reemplaza aquí, no, sino que hay que resolverla numéricamente. Entonces, eso ahí necesariamente se necesita el computador o unas tablas que vienen detrás de los libros, que ya eso está mandado a recoger ya esas tablas, porque ya como está tan popularizado el computador. Bien, mire, esa integral, bueno, esa integral no es que sea difícil, lo que es cansona, ¿no? Entonces, mire cómo sería usando la propiedad aquella que yo acostumbro a usarla. Bueno, no la voy a borrar, voy a dejársela ahí para cuando le llegue esta. Mire, aquí está. La varianza de x se puede calcular como el valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. Este lo tenemos ya, lo acabamos de calcular, es 3 medios. 3 medios. Y ahora voy a calcular este valor esperado de x al cuadrado. Miren. Vamos a hacerlo. Vamos a abrir una paginita aquí. Miren, valor esperado de x al cuadrado. Igual. Recuerde, integral desde menos infinito hasta infinito de x cuadrado por lo de x cuadrado acá, por la función de densidad. Eso es lo que es el valor esperado de x cuadrado. Recuerde que esto se nos reduce definitivamente por la forma como está definida la función de densidad, se nos reduce a la integral de 0 a 2 de x cuadrado por 3 octavos de x cuadrado de x. ¿Cierto? Porque, bueno, recuerde que estrictamente hablando tendríamos que partir esto desde menos infinito a 0, después de 0 a 2 y después de 2 a más infinito. Pero sabemos que esas dos partes da 0 porque la función de densidad ahí es 0. Entonces, listo, nos quedamos con este pedazo que es entre 0 y 2, que ahí sí no es 0 eso. Listo, entonces esto sería la integral 0 a 2 de 3 octavos de x cuadrado, x a la 4,
de x a la 4 de x. Bien, eso es, saco el 3/8 y nos queda la integral de x a la 5 sobre 5. Esa es la integral de x a la 4, ¿no? Eso evaluado de 0 a 2. Eso nos da 5 por 8, 40. Y aquí no, bueno, voy a dejarlo indicado, voy a dejar indicada esa multiplicación porque ahí creo que se puede simplificar algo. 8 por 5 en el denominador y arriba en el numerador hay un 3 multiplicando a 2 elevado a la 5 menos 0 elevado a la 5 que es 0. O sea que aquí nos queda 3 por 2 elevado a la 5. Recuerden que 8 es 2 elevado a la 3. Con 2 elevado a la 5 me quedan 2 elevado a la 2 arriba. O sea que arriba queda 3 por 4. 12 y abajo nos queda 5. El 8 se fue porque lo cancelé con 2 a la 3 allá arriba. Listo, 12 sobre 5. Esa es la integral, ese es el e de x cuadrado. Bien, entonces mire, la varianza, dice la propiedad que es, la varianza de x es e de x cuadrado menos e de x, todo eso al cuadrado. Eso es, acabo de encontrar que es 12 sobre 5 menos, recuerden que e de x nos dio 3 medios, 1.5, 3 medios. 3 medios al cuadrado. O sea que esto nos da 12 sobre 5 menos 9 sobre 4. Bueno, hay que hacer esa operación. 20 entre 5 a 4 por 12 nos da 48, ¿verdad? ¿Sí? 20 entre 5 a 4 por 12, 48. 20 entre 4 a 5 por 9 por 5, 45. O sea que nos da 48 menos 45, da 3 sobre 20. Esa es la varianza de esa variable aleatoria. 3 sobre 20. Es decir, que si yo recojo datos, de una variable que sigue esa distribución con esa función de densidad, entonces los datos, si yo recojo muchos datos, calculo la varianza de esos datos recogidos de esa variable, la varianza de ella debe estar, de esos datos, debe estar muy cercano a 3 sobre 20. Bien, muchachos. Muchachos, ahí, hasta ahí, hemos visto esta sección que es, en forma general, ¿qué hemos visto? La función de densidad y para qué sirve, ¿no? La función de distribución, ¿para qué sirve? La función, el valor esperado, cómo se calcula y cómo se calcula la varianza. Bien, la próxima clase entramos acá a estos modelos que ya son unos modelos de mayor uso y ahí es donde tú ya puedes usar R, ¿oíste? Para calcular esas probabilidades, para dibujar la función de densidad, para graficar la función de distribución y para calcular probabilidades y para calcular cuantiles, percentiles en general. Eso lo vemos la próxima clase. Ahorita ya voy a activar el taller, ¿oyeron? Para que les quede ahí ya listo. Yo sé que hay muchos que se están saboreando y esperando que activen ese taller para entrarle con toda. Y perder el taller también. Sí. Para entrar a perderlo. Listo. Para entrar a perder. Voy a detener la grabación.